Bienvenidos de nuevo a mi canal. Soy su anfitrión favorito y estoy emocionado de estar aquí con ustedes una vez más. ¿Cómo están? Espero que estén genial, llenos de energía y sobre todo con muchísimas ganas de descubrir algo súper jugoso, porque hoy, amigos, tenemos un temazo entre manos. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un torbellino de secretos, chismes y emociones fuertes, todo relacionado con dos de las estrellas más brillantes de la televisión turca. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de la bomba que explotó, o mejor dicho, que sigue explotando, sobre Serine Sarkaya y Altay Ulusoy. La química entre ellos, los rumores, las supuestas confesiones, las miradas furtivas, las especulaciones sobre sus relaciones actuales. Todo eso y mucho más lo vamos a desmenuzar a fondo. Así que si son fans de las series turcas, si les encanta el drama, si se pierden con las historias de amor imposibles, y si simplemente les gusta estar al tanto de lo que pasa en el mundo de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Van a enterarse de detalles que quizás no conocían, de especulaciones que han circulado por todas partes, de interpretaciones de sus gestos, y por supuesto, de mis propias opiniones y análisis, con la pizca de humor que me caracteriza. Prepárense para un viaje lleno de sorpresas, giros inesperados y revelaciones jugosas. Pero antes de empezar a bucear en este mar de secretos y pasiones, quiero recordarles algo muy importante: si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de mis vídeos, si les apasionan los dramas turcos y sobre todo, si no quieren perderse ninguno de los próximos, suscríbanse al canal. Es completamente gratis, no les va a costar nada y es la mejor forma de apoyarme. Solo tienen que darle al botoncito rojo que dice suscribirse y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Así no se perderán nada. Suscríbanse. Y no se olviden de dejarme un me gusta en el vídeo si les está gustando, eso me ayuda un montón. Ahora sí. Comencemos con la bomba Serine Sarkaya y Altay Ulusoy. La historia de estos dos talentosos actores es una de esas que parecen sacadas directamente de una de esas novelas turcas que nos enganchan tanto. Todo comenzó en el set de la serie Medcezir, una adaptación de la exitosa serie estadounidense de OC, que fue un éxito rotundo en Turquía y que también conquistó a muchos espectadores en Latinoamérica, España y en muchos otros países del mundo. En esta serie interpretaron a dos personajes con una conexión muy especial: Yaman, un joven humilde pero con un gran corazón, y Mira, una chica de la alta sociedad que se enamora de él. Y como suele suceder en estos casos, la química entre ellos no solo trascendió la pantalla, sino que se hizo palpable en la vida real, y vaya si se notó. Desde el mismo inicio de Medcezir, los rumores sobre una posible relación romántica entre Serine y Altay no tardaron en aparecer. La forma en que se miraban, la intensidad de sus escenas, las declaraciones que hacían en entrevistas, las fotos juntos fuera del set, en eventos, en sus redes sociales. Todo apuntaba a que había algo más que amistad. Y la verdad, amigos, era difícil no notar la chispa que había entre ellos. Se veía a leguas. Eran jóvenes, guapos, exitosos, talentosos, y estaban viviendo el sueño de la fama y el éxito. Estaban en la cresta de la ola. ¿Quién no se enamoraría en esas circunstancias, con todo el mundo pendiente de ti y con una persona con la que compartes tantas horas y emociones? Es comprensible que la atracción fuera inevitable. Durante la emisión de la serie, los medios de comunicación turcos, siempre ávidos de noticias jugosas y escándalos sobre las celebridades, no paraban de especular sobre la naturaleza de su relación. Se publicaban fotos en las que se les veía juntos, se analizaban sus gestos, se traducían sus declaraciones, se buscaban pistas en cada palabra. Era un no parar. Las revistas y los programas de televisión estaban obsesionados con ellos. Querían saber si eran novios, si se iban a casar, si estaban enamorados. Pero ellos, con la astucia y la discreción que los caracteriza, siempre mantuvieron un cierto misterio, sin confirmar ni desmentir abiertamente los rumores. Esto, por supuesto, solo alimentaba aún más la expectación y la curiosidad del público, que se preguntaba qué pasaba realmente entre Yaman y Mira, en la vida real. Aunque nunca confirmaron abiertamente su romance, los rumores continuaron durante mucho tiempo, incluso después de que Medcezir llegara a su fin. Se les vio juntos en varias ocasiones, compartiendo momentos íntimos, cenas románticas, y demostrando una cercanía y una complicidad que iba más allá de la simple amistad. Los paparazzi los perseguían, los fans los aclamaban, pero ellos seguían sin dar una respuesta clara.
Sin embargo, la relación, si es que alguna vez existió formalmente, nunca llegó a consolidarse públicamente. Como un noviazgo estable y duradero. Fueron momentos instantes, quizá una historia de amor que no pudo ser, o simplemente una amistad muy fuerte que se vio magnificada por la atención mediática. ¿Qué pasó realmente entre Serena y Aatai? Esa es la gran pregunta que muchos nos hacemos, y es el misterio que rodea su historia. ¿Fue un romance fugaz, un simple coqueteo nacido al calor del trabajo, o una relación más seria que prefirieron mantener en secreto, protegiendo su privacidad de la voraz mirada de los medios? ¿Hubo un amor verdadero, pero las circunstancias no fueron las adecuadas? ¿O simplemente eran muy buenos amigos que disfrutaban de la compañía mutua? La verdad, amigos, solo ellos lo saben, y es algo que probablemente se lleven a la tumba. Pero lo que sí es cierto es que su historia, la magia que transmitían en la pantalla, su conexión, dejó una huella imborrable en los corazones de los fans. La pareja Yaman y Mira, con sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus desafíos, se convirtió en un referente para muchos jóvenes, en un arquetipo del amor romántico y pasional. Y la química entre Serena y Aatai fue, sin duda, uno de los ingredientes clave para el éxito arrollador de la serie. Ahora bien, la bomba a la que se refiere el título de este vídeo, y que ha mantenido viva la llama del interés por esta pareja, está relacionada con una serie de informaciones que supuestamente destaparon algunos secretos y que reavivaron los rumores sobre su relación. Aunque no hay una entrevista específica, una sola fuente que podamos señalar como la única responsable de estas revelaciones, a lo largo de los años han circulado por Internet y por algunos medios de comunicación, informaciones, declaraciones y especulaciones que apuntan a una serie de supuestas confesiones hechas por ambos actores, o por personas cercanas a ellos. Son rumores, chismes, filtraciones, que no están confirmados, pero que alimentan el imaginario colectivo y nos hacen soñar con lo que pudo ser. Una de las teorías más recurrentes, la que más eco ha tenido, es que durante el rodaje de Medcezir, sí existió una relación romántica, aunque breve e intensa, como un huracán. Un amor que nació al calor de las cámaras y de la convivencia diaria. Algunos, los más románticos, afirman que fue un amor de verano, inolvidable y lleno de pasión. Otros, con una visión más pragmática, sugieren que la presión de la fama, la inexperiencia en el manejo de la vida pública y privada, y quizás, la aparición de otras personas en sus vidas, hicieron que la relación no prosperara, que no se consolidara y que terminara naufragando. La fama, a veces, es una losa pesada de llevar. Otros, en cambio, aseguran que la relación fue más platónica, que se basó en una fuerte conexión emocional, en una profunda amistad, pero que la fuerte atracción y el magnetismo que existía entre ellos generaron malentendidos, expectativas que nunca se cumplieron y que finalmente terminaron por distanciarlos. En esta versión, la intensidad de sus sentimientos, la confusión de la juventud y las presiones externas jugaron en su contra. Otro de los secretos que se han comentado, y que ha avivado la controversia, está relacionado con los supuestos celos que se dice que hubo entre ellos. Según algunas fuentes, durante la época en que estaban trabajando juntos, hubo momentos de tensión debido a los celos que sentían ambos actores. Serena supuestamente se sentía insegura ante la atención que Aatai recibía de otras mujeres, y Aatai, a su vez, se habría sentido celoso de algunos de los coqueteos y de las amistades que Serena pudo haber tenido con otras personas, compañeros de trabajo o amigos. Los celos, un ingrediente habitual en cualquier relación humana, habrían sido un factor importante en la dinámica entre ellos. Por supuesto, todas estas son especulaciones, chismes y rumores que, insistimos, no podemos tomar como verdades absolutas. Son interpretaciones, conjeturas, que se basan en la información disponible y en la imaginación de cada uno. Pero lo cierto es que, a pesar de todo, la relación entre Serena y Aatai sigue siendo un tema de conversación. Y es que la conexión que tenían en la pantalla, el misterio que rodea su relación, el cariño que el público les tiene, la nostalgia por la serie, hacen que la historia de ellos dos, aquella historia de Yaman y Mira, continúe fascinando a sus fans y a los amantes de las series turcas. Son una de las parejas más icónicas de la televisión turca, y su legado perdura. Hoy en día, ambos actores han seguido carreras exitosas, cada uno por su lado. Serena Sarkaya se ha consolidado como una de las actrices más importantes y reconocidas de Turquía, protagonizando series aclamadas por la crítica y el público como Fi y Alice. Su versatilidad, su belleza y su talento la han convertido en una de las actrices más cotizadas y admiradas. Su evolución como actriz ha sido notable. Aatai Ulusoy, por su parte, ha participado
Participado en series como Icer de El Protector y Gadar, y ha conquistado a audiencias de todo el mundo con su talento, su carisma y su innegable atractivo físico. Ha logrado, gracias a su trabajo y a su dedicación, traspasar fronteras y convertirse en un actor reconocido a nivel internacional. A pesar de que sus caminos han tomado rumbos diferentes, y de que han rehecho sus vidas sentimentales, el recuerdo de su química en Medcezir sigue vivo en la memoria de muchos. Y cada vez que se encuentran en algún evento, o son mencionados juntos en alguna noticia, los fans no pueden evitar recordar aquella época dorada, y soñar con la posibilidad de que algún día vuelvan a trabajar juntos, aunque sea para un proyecto puntual. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues bien, lo más importante es entender que la vida de las celebridades, como la de cualquier persona, es compleja y está llena de matices, de luces y sombras. A veces la imagen que vemos en la pantalla o en las redes sociales no se corresponde con la realidad. Y en el caso de Serine y Aatai, es probable que haya habido mucho más de lo que el público pudo ver y, sobre todo, mucho más de lo que se ha contado. En resumen, lo que sabemos con certeza es que hubo una gran química entre ellos, que los rumores de un romance fueron constantes, y que su historia, su paso por Medcezir, ha dejado una huella imborrable en el corazón de muchos fans. El resto, amigos, son conjeturas, especulaciones, interpretaciones y, en algunos casos, simples deseos y anhelos. Lo importante es disfrutar de su trabajo, respetar su privacidad y recordar que, al final, son personas como nosotros, con sus propias historias, alegrías y tristezas, con sus sueños y sus miedos. Y que, como cualquier persona, tienen derecho a su intimidad y a decidir cómo quieren vivir sus vidas. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con este vídeo. Espero que les haya gustado esta inmersión en el mundo de Serine y Sarkaya y Aatai Ulusoy. He intentado contarles todo lo que sé desde mi perspectiva, y espero que les haya resultado interesante, entretenido y, por qué no, revelador. He intentado ser lo más objetivo posible, aunque, como saben, siempre hay una parte de subjetividad en mis análisis. Quiero darles las gracias por haberse quedado hasta el final. De verdad, muchas gracias por su tiempo, por su paciencia y por su apoyo. Su compañía es invaluable. Me encanta saber que están ahí, que disfrutan de mis vídeos y que comparten mi pasión por las series turcas. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que hubo algo más entre Serine y Aatai? ¿Creen que su relación fue real, o simplemente una estrategia de marketing? ¿Cuál es su serie favorita de ellos? ¿Qué opinan de sus carreras actuales? ¿Y qué les gustaría que hiciera en mi próximo vídeo? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y saber qué opinan, qué les interesa y qué les gustaría ver. Su opinión es muy importante para mí. Y no olviden denle un me gusta a este vídeo si les gustó. Eso me motiva un montón. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de las series turcas, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a crecer, a llegar a más gente y a seguir creando contenido que les guste. Esa es mi mayor satisfacción. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Y hasta la próxima.